Uno de los mayores sueños de mi vida es poder disfrutar de una serie de la HBO protagonizada por Conan el Bárbaro, el más legendario guerrero de uno de los lores más apasionantes de todos los tiempos. Tal como está el patio, eso será imposible, así que mientras tanto tendré que conformarme con la serie alemana protagonizada por Ralph Möller. Joder, en 1997 ganó el cine. Después de que los océanos se tragaran la Atlántida y antes del comienzo de la historia, hubo una época en que los reinos míticos cubrían el mundo. Eran los tiempos de Conan. Hecho esclavo en su infancia, Conan creció para convertirse en un gran guerrero y escapó para encontrar misterios, magia y seres míticos, siempre enfrentado al supremo hechicero. Amante, amigo y héroe. Una cuestión interesante acerca del personaje es que el Conan que todos conocemos se parece muy poco al Conan original. El Conan de los relatos de Robert E. Howard tiene una aura más parecida a los primeros cómics sobre el personaje publicados por Marvel y dibujados por Barry Windsor Smith, un prerrafaelita de primera categoría. Fue el segundo dibujante de la serie, el gran John Buscema, el que le dio a Conan ese aspecto brutal y rudo que luego trasladarían John Milius y Oliver Stone a la película con Arnold. Esta serie sigue un poco la historia planteada en aquel film, con Conan habiendo sido un esclavo que vive en libertad y que va por ahí desfaciendo en tuertos. Nadie diría que el Schwarzenegger sea un prodigio de versatilidad interpretativa, pero es que es el jodido Al Pacino comparado con Ralph Möller. Esta es la cara de Ralph Möller cuando tiene hambre. No ser débil es muy importante. Y este es Ralph Möller cuando quiere pelear. No me gustan los hechiceros. Y este es Ralph Möller chapando. Nunca había dejado dormida a una mujer. Hay que hablar con la espada. ¿Y te acuerdas del escudero enano de Conan? Bueno, si no te acuerdas es porque nunca pasó. Ya no importa quién tiene la espada más grande. ¿Y recuerdas cuando Conan quiere convertirse en rey de Cimmeria? Bueno, si no te acuerdas es porque nunca pasó. ¿Y te acuerdas de cuando el rey de Cimmeria, Gis Azul, tenía un esqueleto chungo que le ponía los huevos en la garganta con sus profecías? Bueno, si no te acuerdas es porque nunca pasó. Olvida esos sueños. El primer y segundo episodio de la serie es una adaptación del mejor relato de Robert E. Howard, La Torre del Elefante. Bien ahí el criterio Alemania, pero mal ahí el criterio cuando la cabeza de Richard Barton, Crom, aparece en la espada de Conan para pedirle que lo abrace. Yo soy la espada. Es mi símbolo. Yo soy Crom. ¿Qué clase de dios eres tú? Soy también el dios de tus padres. Ahora están a este lado conmigo. Necesitaba a un guerrero para corregir errores pasados. Tú eres ese guerrero. Confía en tu espada. Abrázala como lo harías conmigo y confía en tu primer pensamiento. Iluminará tu camino. Estará siempre contigo. Tus padres están muy orgullosos de ti. Continuará. En la Torre del Elefante, Conan debe robar una joya muy poderosa de la torre de un brujo. Hasta ahí todo relativamente normal en la vida de Conan, ¿no? Pero resulta que la joya la custodia un alienígena Lovecraftiano. Howard y H.P. Lovecraft eran muy amigos, que al llegar a la Tierra fue considerado un dios y ahora es esclavo del brujo Yara. Así dibujó al dios esclavo Barry Windsor Smith, así lo dibujó Cary Nor y la serie nos presenta esta cutre triste marioneta. Quería reinar sobre hombres y bestias. Cuando me negué, convirtió a mi esposa en ese monstruo que has visto y a mí en la criatura que tienes ante ti. Uno de los aspectos que convierten en problemática una adaptación contemporánea de Conan es el erotismo. Conan es básicamente lo que en España llamamos un picha brava. Soy una mujer. Tienes razón. Pero en la serie quiere casarse y tener hijos con esta campesina que por supuesto muere, dando lugar a la escena más intensa y por tanto peor interpretada de la serie. Tengo que admitir que su actuación fue perfecta. Realmente me engañaron. Por sexto, Conan se venga de sus asesinos, aunque la venganza contra Gis Azul y su esqueleto se prolongará toda la serie. Ahora morirá el hechicero. El tercer episodio es una adaptación de otra historia mítica, la guarida de los hombres bestia. Mamonan es capturado por unos tipejos y debe luchar contra este cagarro humanoide.
Mamonen no perderá la oportunidad de zumbarse a las hembras y de dar la chapa con su peculiar filosofía. Unos son fuertes y otros débiles. Siguiente episodio. En el asedio de Alson Bar, Conan y sus amigos, entre ellos el enano y este calvo que se ha escapado de una discoteca gay de Berlín, deben ayudar a unos pescadores pegándose con un monstruo de un solo ojo. En el siguiente episodio, Conan se encuentra con un amigo. ¿Y cómo trata Conan a los amigos? Tal vez debería enterrar mis habilidades en tu carne. Wow, take easy, Conan. Mira con la cara que te mira Conan, para mí que sos un mentiroso. Y en efecto, el amigo rubio es un traidor, así que se viene el combate más homoerótico de la historia de los combates homoeróticos. Espectacular plano perineo donde nos dice sutilmente que Conan va a ensartar a su amigo con su espadón. No será ninguna sorpresa, pero he de decir que la producción no se corta un pelo a la hora de mostrarnos planos de hombres semidesnudos cruzando un río a caballo y planos de entrepiernas. Quizás para disimular, a la altura del episodio 7, nuestros hombretones bárbaros se encuentran con estos ángeles de Charlie. Conan, mujeres. Destruir el poder de Gizazul es mi misión. Vale, Conan. Por cosas de esas que le suelen pasar a Conan, la comunidad del anillo alemana acaba en un pantano donde vive el hermano ciego de Gizazul, que parece que se ha escapado de un cómic de spam. El monstruo este les encarga recuperar una joya de las manos de este payaso, no sé cómo definirlo, y entonces se viene el momento más what the fuck de la historia de los momentos what the fuck. ¡Quieto! ¡No le des el ojo a Badad! Soy la reina de lo sublime. Ennoblezco al hombre y le doy aspiraciones. Tengo muchos rostros. Soy la reina de lo sublime. Ennoblezco al hombre y le doy aspiraciones. Yo soy la dulzura. Te cuidaré, te alimentaré y estaré contigo. Yo soy la alegría. La inocencia juega conmigo. Yo la ramera que te tienta. ¡Ja! Yo soy la bruja que te protege con silbatos mágicos. ¡Ja, ja, ja! La amante que te seduce. Yo soy la guerrera que combate a tu lado. El caso es que recuperan la joya y esto es muy importante para Conan porque se ganan la amistad de Dios o de un foco muy potente. Tranquilo. Ahora tenemos amigos en las altas esferas.